Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya está. Buenas tardes. Ya está. Buenas tardes. Buenas tardes, ya estaba preocupado que no los veía. Qué dicha que vinieron. Bueno, vamos a ver la clase que corresponde al día de hoy. Esta clase siento yo que es un poco más corta que la clase que vimos la semana pasada de esqueleto. Entonces vamos a tratar de hacerla corrida y tratar de no tener receso, sino pensamos que puede durar 1 hora y 20 por ahí más o menos. Si ustedes lo tienen a bien, si están muy desesperados, si quieren que me calle, pues me avisen. Bueno, lo que nos toca cubrir ahora es lo que es el ciclo celular, la descripción de las diferentes fases del ciclo celular y entender un poco la maquinaria bioquímica que se encarga de controlar todo este proceso. Entonces, esos son, por decirlo así, los objetivos de la clase. Y, perdón, lo primero que creo que es importante que repasemos, porque esta clase siento yo que tiene mucho de repaso, son conceptos generales que ya ustedes dominan, pero vale la pena recapitular. Lo que siempre es muy importante entender es cuál es el propósito básico y cuál es el esquema básico de lo que es el ciclo celular. Y vean que es una cosa pues realmente sencilla. Es una cosa que depende de, o que parte de, el hecho de tener una célula madre, y que a partir de esa célula madre se nos generen dos células. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Y entonces en el momento que generamos dos células hijas, cada una de ellas a su vez se convierte en una célula madre. Y entonces el ciclo celular continúa. Y vamos a ver en cada caso en qué particularidades se genera este ciclo celular. Muy bien, entonces cuando tenemos este proceso del ciclo celular, hay dos elementos claves que tenemos que tener en cuenta y que van a ser un eje transversal a lo largo de la clase. Que son, primero, vamos a ver, la célula madre, para generar dos células hijas, debe realizar dos cosas. Primero, generar suficiente herencia para que cada una de las células hijas reciba esa herencia y después asegurarse de repartirla equitativamente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de herencia, pues no estamos hablando en un tono económico y social, ¿verdad? Como lo haría un padre con sus hijos, sino en este caso estamos hablando de una herencia genética. ¿Cuál es el propósito de una célula? Que sus dos células hijas contengan un material genético que sea idéntico al de la célula madre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, la generación de esa herencia genética, vean que lo que implica es un proceso de síntesis de ADN. ¿Para qué? Para que la molécula, cuando esta célula es originalmente haploide, para que sintetice, copie, duplique todo ese material genético y haya suficiente material genético para repartirlo a las células hijas. Y no únicamente suficiente, sino que tampoco haya en exceso, eso es muy importante. Entonces, la célula tiene que tomarse el trabajo de generar esa herencia, generar ese material genético, y después tiene que ponerle mucha atención a cómo repartirlo. Tan importante es generarlo, tan importante es sintetizar el ADN, como después tomarse el tiempo para repartirlo equitativamente, que sea un proceso muy exacto. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que podemos tener un problema a nivel de las células hijas y de los organismos multicelulares en los cuales esas células hijas se presenten, si hay una deficiencia de material genético o incluso si hay un exceso de material genético. No es que sea particularmente una ventaja tener un exceso de material genético. Entonces, esos dos procesos es importante que los tomemos en cuenta porque, como les digo, van a ser un eje transversal que tenemos que tomar en cuenta porque son procesos que van a estar muy bien controlados por la célula coriota. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Como siempre, cualquier pregunta, de una vez pasa la manita o me interrumpen o con toda la confianza. Muy bien, entonces pensemos en eso. Este es el ciclo celular y esos son los procesos que hay que vigilar.
Ahora, si ustedes toman células en cultivo celular, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver células en cultivo celular, pero para aquellos que las han visto y los que no, tal vez se pueden remitir a imágenes en libros o en internet. Vayan y ponen una búsqueda, por ejemplo, células HeLa o células 3T3 en cultivo celular. A ver cómo se ve una botellita donde crecen las células y para apreciar la morfología de las células en ese contexto. Si han tenido la oportunidad de verlo o si van y las ven, se van a dar cuenta que se encuentran básicamente dos tipos de morfología. Se van a encontrar unas células extendidas, bien pegadas al sustrato, con una apariencia como de huevo frito, ¿verdad? Donde se vería la clara y la yema, ¿verdad? Extendido el citoplasma y en el centro el núcleo. Y esas células, con esa morfología en particular, se denominan células en interfase, ¿verdad? Entonces hay una primera categorización morfológica en la cual las células con esta morfología extendida, adherida, con apariencia de huevo frito, se denominan células en interfase. Mientras que un porcentaje mucho menor, alrededor del 5%, por poner un número, las van a encontrar como células totalmente arredondadas, con cierta tendencia a soltarse, no están tan bien adheridas. Si ustedes mueven fuertemente la placa, ellas se van a desprender. Y esas células son células que se van a encontrar en fase M o fase de mitosis. ¿Ok? Entonces, el primer mensaje acá es que tenemos una categorización morfológica. Con solo ver las células en cultivo celular, ya entendemos que están en fases diferentes. Vamos a ver más adelante que lo que se llama interfase realmente es una fase muy compleja en la cual hay fases adicionales intercaladas. Pero eso es lo que llamamos una célula en interfaz. La célula en fase M, bueno, la célula en fase M, durante la fase de mitosis van a ocurrir una serie de subfases en la cual se va a dar todo el proceso de segregación del material genético, la repartición de la herencia que les había hablado al inicio de la clase. Vean que las células en fase M ingresan a esa fase ya previamente habiendo duplicado el material genético. Ya vamos a ver cuál. Entonces, ingresan con 2 copias de cada cromosoma, con 2 copias de todo el contenido genético que hay que segregarlo. Y en ese momento, cuando se ingresa a la fase de mitosis, vean que va a haber una serie de subfases, ustedes morfológicamente únicamente van a ver células redondas, pero cada una de esas células redondas se puede encontrar en una de estas subfases, que son diferentes, en las cuales están ocurriendo procesos fisiológicos y bioquímicos diferentes. Ya que lo primero que sucede es que se duplica el centrosoma. ¿Recuerdan el centrosoma de la clase pasada? Aquella estructura central de la cual emanan los microtúbulos. Bueno, ese centrosoma se duplica, se hacen 2 centrosomas, y esos 2 centrosomas van a migrar a los polos, a los extremos de la célula madre, tal y como se ven acá. Entonces se generan los centrosomas, a partir de ahí emanan microtúbulos que no son ni más ni menos que el uso acromático. ¿No? Durante estas fases iniciales, vean que la cobertura nuclear que vimos la semana pasada, que está soportada en su parte externa por las lamininas nucleares. En ese momento las lamininas nucleares son fosforiladas, esa cobertura se desensambla la membrana nuclear y los cromosomas quedan expuestos, libres, flotando en el citoplasma. Los dos cromátides hermanas quedan apareadas, quedan flotando en el citoplasma y eventualmente veanlo aquí qué interesante, se alinean en el ecuador de la célula madre, se ponen en el puro centro. Y ahí son ancladas por el uso acromático, por los microtúbulos que están emanando de los centrosomas previamente replicados. Y una vez que son anclados, comienzan a ser segregados, comienzan a ser jalados para un lado y para otro de la célula madre, de manera que un cromosoma se vaya para un extremo y otro cromosoma se vaya para el otro extremo. Entonces vean que aquí tenemos el proceso de repartición que habíamos mencionado anteriormente. Se da esa segregación. Y una vez que esa segregación se completa en los extremos de la todavía célula madre, en ese momento se forma una cobertura nuclear, una nueva envoltura nuclear alrededor de ese material genético,
¿Por qué? Porque las lamininas nucleares se defosforilan y al defosforilarse se vuelven a ensamblar y se ensambla toda la cobertura nuclear. Y en ese momento se da un proceso, déjenme ver si lo tengo aquí más adelante, este proceso, que es el proceso de citoquinesis. Citoquinesis, vean que se acaba de segregar todo el material genético y en eso se ensambla un anillo contráctil de actina en el ecuador de la célula madre que empieza a presionarla, 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 presionarla hasta que genera la separación física de las ahora células hijas. ¿Ok? Entonces vean cómo transcurre todo ese proceso. Y entonces durante la fase M, que morfológicamente la podemos distinguir de la interfase, está ocurriendo el segundo proceso que les mencioné, que era muy importante, que es la repartición de ese material genético, tal y como lo vemos ahí. ¿Ok? Entonces, primer mensaje acá, bueno, muy importante, recapitulamos las diferentes subfases de la mitosis, que estoy seguro que ustedes ya dominaban, pero es importante tenerlas claras en el contexto de esta clase. Y hacemos énfasis de que aquí, morfológicamente, ya con solo observar a las células sabemos que están pasando cosas diferentes. Y eso es un mensaje muy importante. Ahora, a pesar de que la interfase, morfológicamente las células están exactamente iguales, vean que realmente en la interfase tenemos etapas que también son diferentes. Así como las células redondas que tienen células en mitosis, en fase M, en cada una de ellas vamos a tener un proceso diferente. Igual, una célula interfase se va a encontrar en fases diferentes. Ya la vamos a ver en ciclo completo. Fase G1, fase S y fase G2. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las fases que tiene el ciclo celular. Vean, aquí tenemos una serie de diapositivas que nos van a hablar un poco de las subfases de la mitosis que acabamos de recapitular. No voy a ahondar mucho en esto porque les queda el material aquí para que lo vean y básicamente es una recapitulación, pero lo que sucede es básicamente lo mismo, la duplicación de el centrosoma, la generación del uso acromático, la desaparición de la envoltura nuclear, el alineamiento y el anclaje de los cromosomas en el ecuador de la célula madre. Y todo eso lo podemos ver también en fotografías reales, no en una caricatura, mediante tinciones de fluorescencia en la cual teñimos en azul o en celeste, con fluorocromos que van a teñir específicamente material genético, como el DAPI o el HESH, y en inmunofluorescencia en verde, aquí se está tiñendo toda la red, todo el entramado de microtúbulos. Y vean qué bonito cómo va transcurriendo cada una de las fases. Vean cómo las células al inicio, cuando están en interfase, el núcleo está totalmente laxo, no se ve granulado, no se distinguen irregularidades. Y vean, conforme nos adentramos en la mitosis, se comienza a ver que ese núcleo el material genético se comienza a condensar y se condensa en forma de cromosomas. Y vean cómo hay una gran reorganización del citoesqueleto de microtúbulos para que eventualmente se formen los dos centrosomas que van a anclar nuevamente en el ecuador de la célula a los cromosomas y cómo después, vean realmente cómo se ve este proceso de repartición, de remoción de un cromosoma por un lado y otro lado, hasta que esos cromosomas quedan en esos extremos y se da el proceso de división y tenemos ya las células hijas que se han formado. Entonces, esta es una recapitulación gráfica de las fases que acabamos de ver. Pero entonces, volviendo al concepto del ciclo celular como un todo, vean que tenemos la fase de mitosis, que ya acabamos de ver en mucho detalle, y estas tres fases que tenemos acá, que en su conjunto van a formar la fase grande, la fase general, que se llama interfase. Entonces, una célula que está en el ciclo celular ingresa al ciclo celular, digamos que ingresa acá, en G1, vamos a ver, aquí está el cursor, ingresa en G1, después procede a S, después procede a G2 y después ingresa ahí. Y ahí se divide y continúa el ciclo celular. ¿Ok? Entonces, una célula que está en el ciclo celular está constantemente en cada una de esas fases.
¿Qué son esas fases? Bueno, dijimos al principio de la clase, y voy a ser un poco necio y repetitivo en esto, que hay dos eventos que son fundamentales: la generación de la herencia y la repartición de la herencia. Ya vimos en bastante detalle que la repartición de la herencia se da durante la fase M. Bueno, resulta que la generación perdón, de esa herencia se da durante la fase S o fase de síntesis. S se utiliza ese acrónimo o ese símbolo mononumérico por la palabra síntesis de ADN. Entonces, si la generación de la herencia se da en fase de síntesis, la repartición de la herencia se da durante la fase de mitosis. Entonces tenemos dos fases que son fundamentales: la fase de la generación de la herencia y la fase de la repartición de esa herencia. Y vean que entre ellas tenemos la fase G1, entre mitosis y síntesis G1, y entre síntesis y mitosis tenemos G2. Primero que nada, ¿por qué utilizan el acrónimo G? G viene de la palabra en inglés que es gap, y gap significa espacio. Entonces se le pone G1 y G2 porque son un espacio entre las fases más fundamentales del ciclo celular. G1 y G2 también son muy importantes, pero como son el espacio entre las dos más fundamentales, se les dio un acrónimo un tanto peyorativo, digámoslo así. Entonces tenemos un espacio G1 y un espacio G2. Tomás Prieto levantó la mano. Vamos a ver. Profe, yo había creído que G venía de grow, como que entendía que esa etapa es de crecimiento, pues sentido de producción de proteínas y demás que se necesitaba, pero no sabía que venía de gap. Claro, claro, sí. Yo siempre cuando doy esta clase presencial y las posibilidades de interacción son un poquito más amplias, que dicha que usted participó, siempre les pregunto de que debido a qué palabra en inglés se deriva. Y mucha gente, la mayoría realmente, especula que puede ser growth. Y perfectamente podría ser, porque vamos a ver que una de las funciones principales de estas fases es precisamente proporcionar el tiempo para que la célula crezca. Entonces, independientemente de que haya provenido originalmente de gap o de growth, yo creo que ambas palabras se ajustan perfectamente a lo que sucede. Ambas son un espacio entre las fases principales y ambas son fundamentales para lo que es el crecimiento celular. Entonces, le agradezco mucho a Tomás su participación porque también nos ilustra muy bien uno de los eventos fundamentales que está ocurriendo acá. ¿Ok? Y, por favor, participemos con Tomás para que la clase no sea tan aburrida y solo oírme a mí, ¿verdad? Que puede ser un poco monótono. Muy bien, entonces, tenemos esta fase, la G1 y la fase G2, que son fases, bueno, ya Tomás nos adelantó un poco, crecimiento. ¿Qué significa crecimiento? Crecimiento significa muchas cosas, pero en términos reales, en términos aterrizados, literalmente significa crecimiento. Vean que si tenemos un ciclo celular que no está acompañado con el crecimiento continuo de la célula madre, en el momento que se dé la división, las células hijas, si no hay crecimiento, van a ser la mitad del tamaño, la mitad del volumen de la célula madre. Y con el siguiente ciclo de división van a ser la cuarta parte. Y así sucesivamente. Esta tendencia al infinito haría que las células hijas desaparecieran, lo cual no es posible, no sucede. Por lo tanto, durante un ciclo celular normal, corriente, vamos a ver que hay ciclos atípicos, sobre todo los embrionarios, pero durante los ciclos celulares normales hay un crecimiento y después se adquiere el volumen original mediante la división celular. Entonces, la célula madre crece, se divide. Estas van a crecer y se dividen. ¿Ok? Entonces, la fase G1 y la fase G2 son fundamentales para proporcionar ese tiempo de crecimiento. Y vamos a ver más adelante qué sucede cuando G1 y G2 desaparecen, que a veces ocurre, y no se da ese crecimiento. ¿Ok? Adicionalmente, vean que la fase S y la fase M son fases que llevan a cabo complejos metabólicos y bioquímicos extremadamente complejos. Bueno, durante la fase G1 y la fase G2 se dan los procesos preparativos para que esos procesos tan complejos se puedan llevar a cabo. Entonces, durante la fase G1 se genera toda la maquinaria bioquímica y biosintética para duplicar todo el material genético, para producir la herencia. Y durante la fase G2 se genera todo el material
todas las proteínas, todo el ensamblaje necesario para que esa herencia se pueda dividir. Entonces tenemos funciones fundamentales, a pesar de que tienen un nombre peyorativo, como les dije, tienen funciones fundamentales en que son fases preparativas para lo que viene, ¿ok? Y eso es fundamental. Ok, espero que quede claro, si no, me preguntan cualquier cosa que requiera. Adicionalmente, otra cosa muy importante, antes de que se me olvide, son fases también de control de calidad. En esas fases se garantiza que los procesos que se llevaron a cabo previamente se hayan llevado a cabo de la forma correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una pregunta que me gusta hacerle siempre es, ¿cuáles células en el organismo están en el ciclo celular? ¿Todas o una parte nada más? Bueno, si ustedes realizan este análisis, se van a dar cuenta de que no todas las células obviamente están en el ciclo celular. Hay células basales, hay células madre que constantemente están generando el pool de células que necesitamos para la piel, para el intestino, para células hematopoyéticas que generan nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, si pensamos en estas últimas, ustedes saben que en el interior de los huesos, en la médula ósea, se generan las células sanguíneas que nos proporcionan inmunidad. Entonces ahí tenemos una población de células, blastos, células inmaduras, que están en ciclo celular y que constantemente se están multiplicando. ¿Okay? Otro tipo de células que se están multiplicando constantemente, las células basales de la piel. Se sabe que la piel tiene un gradiente del interior hacia el exterior y conforme se avanza hacia el exterior, se avanza en el proceso de diferenciación y se disminuye la multiplicación. Si ustedes se van a la parte basal de la dermis, se van a encontrar células de la piel que están constantemente reconstituyendo las células para que se genere todo este progreso. Entonces ahí tenemos células que se multiplican. Y en términos generales, vamos a tener que las células más inmaduras son las que están en el ciclo celular, están multiplicándose, y conforme se avanza en el proceso de diferenciación, las células dejan de multiplicarse. Ejemplo clásico, las neuronas. Ustedes saben que las neuronas no se están multiplicando y eso genera problemas como por ejemplo que si tenemos un derrame cerebral, quedemos con daños permanentes de las neuronas que perdemos. Si tenemos una lesión a nivel de médula espinal y la médula espinal se nos cercena, vamos a tener una parálisis permanente porque no hay regeneración de las neuronas porque las neuronas están tan diferenciadas que no están en el ciclo celular. ¿Okay? Entonces, el mensaje importante acá es que hay células que están en el ciclo celular y hay células que se salen del ciclo celular. Entonces, imagínense que hay una flecha que sale de acá y se viene por acá y las células entran en una etapa que se denomina G0, que no es parte del ciclo celular y por eso no está representado. Entonces, hay células que están en el ciclo celular constantemente multiplicándose y hay células que se salen del ciclo celular a G0 y no se están multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Hay células como las neuronas que se salen a G0 y no reingresan nunca al ciclo celular y para multiplicarse de nuevo. Hay otras células como los linfocitos B y T maduros, pero no activados, o sea que no han encontrado a su antígeno, que se salen a G0, pero que si encuentran a su antígeno, reingresan al ciclo celular, comienzan a multiplicarse y esto es precisamente lo que da la base a la inmunidad adquirida, a los fenómenos de vacunación, a el hecho de que podamos inyectar un antígeno en particular y después de 2 semanas tengamos una respuesta específica contra ese antígeno. ¿Por qué? Porque el linfocito maduro que está circulando por el organismo y que no ha encontrado su antígeno, en el momento que lo encuentra, recibe una señal que le dice, bueno, sálgase usted de G0, ingresa al ciclo celular y genera un montón igual que usted. Entonces amplifica una respuesta que es preexistente, pero que ahora va a ser detectable y que puede permitir montar una respuesta que provea una inmunidad completa. ¿Verdad? No sé si todos han llevado cursos de inmunidad y eso lo podemos ver más en detalle si alguno tiene alguna duda, pero son 2 ejemplos bonitos, interesantes, de células maduras que están en G0, las neuronas que no reingresan al ciclo celular y los linfocitos que si reciben la señal adecuada, reingresan al ciclo celular. ¿Okay? Entonces esto ejemplifica muy bien las diferentes etapas del ciclo celular y nos hace una división entre qué células están y qué células no están en el ciclo celular.
¿Queda claro? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un apartado en el cual nos gusta siempre, y también es parte del capítulo que hay que leer, nos gusta siempre ver las estrategias mediante las cuales se ha podido entender el ciclo celular y la maquinaria bioquímica que controla el ciclo celular. Y básicamente tenemos tres estrategias. Esta es la primera, y esta es la estrategia genética. Para la estrategia genética, lo que se necesita es una célula eucariota que tenga ciclos de replicación muy rápidos. ¿Para qué? Para poder generar mutantes y poder aislar rápidamente esos mutantes en el laboratorio. Y además, eso sí, que sea una célula eucariota que contenga toda la maquinaria bioquímica y fisiológica que controla el ciclo celular en todas las células eucariotas. Y afortunadamente se cuenta con las células de levaduras, que son hongos, que son células eucariotas. Y estas han sido extremadamente útiles. Vean que estas células, estos hongos, pasan por todas las fases del ciclo celular, al igual que cualquier célula eucariota, y tienen la ventaja de que tienen un tiempo de generación tan corto, tan rápido como el de algunas bacterias. De esta manera, usted en el lapso de 24 horas tiene miles de millones de individuos con el mismo contenido genético, y eso es extremadamente útil para poder hacer un tamizaje de mutantes. Ya vamos a ver qué es ese tamizaje de mutantes. Adicionalmente, por ser microorganismos, porque realmente son microorganismos eucariotas de fácil crecimiento y fácil manipulación, son susceptibles a ser fácilmente entre comillas, porque todo cuesta mucho, pero son fácilmente manipulables en el laboratorio para realizarles modificaciones genéticas. Y esto permite detectar genes o familias de genes que son fundamentales para el ciclo celular. ¿Ok? Entonces, han sido extremadamente útiles las levaduras, estas levaduras que están representadas acá, en el estudio del ciclo celular. Básicamente, ¿de qué manera? ¿Por qué han permitido aumentar exponencialmente el conocimiento en el ciclo celular? Bueno, por esta estrategia en particular que les voy a describir. Cuando usted quiere conocer los genes que controlan un fenotipo en particular, una estrategia muy útil que se ha utilizado para ciclo celular y para otro montón de cosas es la generación de mutantes al azar para después hacer un tamizaje por aquellas mutantes que hayan perdido el fenotipo que a uno le interesa. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en el caso de las levaduras y pensemos en que tenemos una familia de levaduras que es verde. Si nos hacemos la pregunta de cuál es el gen o genes que controlan el color verde de las levaduras, ¿cuál es una estrategia que se puede utilizar? Usted toma una colección de muchas levaduras, la somete a un proceso de mutagénesis al azar. ¿Qué es eso? Usted agarra algún sistema para que le genere daños al ADN, no tantos de manera que las mate, pero usted lo puede medir de manera de que cada individuo en esa población de cientos de miles de levaduras, cada individuo tenga la mutación, ojalá en un solo gen. Y ojalá que no sea un gen vital, porque la mate, entonces usted lo pierde. Entonces, usted toma esa población de individuos de levaduras, les dispara al ADN mediante métodos físicos, químicos o genéticos. O sea, usted puede mutar genes de estas tres maneras, y el genético es el más poderoso porque usted inserta un fragmento de ADN que después puede buscar por técnicas moleculares. Entonces usted genera lo que se llama una librería de mutantes. Va a usted tener cientos de miles de individuos, cada uno de ellos en condiciones óptimas, acarreando una mutación en un solo gen. Usted tiene esa colección de individuos. Y una vez que tiene esa colección de individuos, ¿qué va a buscar? Como le interesa el gen que controla el color verde, va y busca aquellos individuos que no sean verdes. ¿Por qué? Porque esos individuos probablemente tienen mutaciones en los genes que controlan el color verde. Muy sencillo. Usted, de los cientos de miles de individuos que muta, de repente los crece en el laboratorio y encuentra 10 que son transparentes, no son verdes. Entonces usted los toma y analiza cuáles genes fueron modificados. Y esos genes modificados tienen una alta probabilidad de controlar el fenotipo verde.
¿Ok? Entonces, la estrategia es sencilla, es directa. Pero vean el problema que tenemos cuando comenzamos a buscar genes que controlen el ciclo celular. ¿Cuál es el fenotipo del ciclo celular? Multiplicación. Si usted genera mutantes, si usted genera individuos que tengan un problema en un gen que controla el ciclo celular, ese individuo no va a crecer. Usted lo muta, el individuo no crece, es el fenotipo que usted espera, pero como no crece, no lo encuentra. Ven la paradoja que se arma. Entonces se recurre a esta estrategia, que es precisamente eso, agarrar la colección de individuos, generar una mutación al azar, buscar bacterias que no crezcan, pero que tengan mutaciones temperatura sensibles. Y eso ha sido fundamental. Y esto es útil no solo para entender esta clase de ciclo celular, sino para entender estrategias en biología molecular en general. ¿Qué son mutantes temperatura sensibles? Una cosa que puede ser muy compleja, pero es sencilla y si no queda claro, me levanta la manita todas las veces que sea necesario. Usted toma esos individuos, los muta, ¿ok? Aquí tenemos otra ventaja. Las levaduras pueden crecer a 2 temperaturas, a 25 grados centígrados. Bueno, realmente crecen en un rango de 25 grados centígrados y 37 grados centígrados, que son temperaturas muy dispares. ¿Ok? Entonces usted puede tomar, generar sus mutantes y ponerlas a crecer a la temperatura permisiva. ¿Cuál es la temperatura permisiva? La que usted decida escoger, la que usted quiera. Puede ser 25, puede ser 37. Usted simplemente genera una colección de mutantes, los pone a crecer a 25, por ejemplo, y ahí van a crecer los que pueden. ¿Ok? Entonces, crecen a 25 y usted denomina esa la temperatura permisiva. Entonces, usted los tiene en un plato y cada colonia tiene individuos iguales, conteniendo la misma mutación, la misma carga genética, y todas crecieron. Y usted agarra las 10.000 colonias que le crecieron, entonces vean que el algoritmo es muy sencillo, pero es muy laborioso. Usted tiene 10.000 mutantes, y agarra cada uno y lo repica para ponerlo a crecer a la temperatura restrictiva. Entonces usted ponga que hace una librería de 10.000 mutantes a 25 grados que le crecieron. Todas las repica y las pone a crecer a 37. Y de las 10.000, le crecieron 9.990. O sea que hay 10 que no crecieron a la temperatura restrictiva. Esas 10 que no crecen a la temperatura restrictiva son las mutantes temperatura sensibles que probablemente acarrean una mutación en un gen que controla el ciclo celular. ¿Queda claro? Usted lo puede hacer al revés. Puede generar su colección de mutantes y platearlas a 37. Entonces, 37 va a ser su temperatura permisiva. Y después, una vez que crecen, las repica todas a 25, a ver cuáles crecen y cuáles no. ¿Qué es una mutante? ¿Qué es una mutación temperatura sensible? Bueno, como la palabra lo dice o la definición lo menciona, son mutaciones que se van a manifestar a una temperatura sí y a otra no. Hay mutaciones que cuando usted muta se manifiestan siempre. Usted elimina un gen y ese gen no va a estar nunca. Pero hay mutaciones que se manifiestan a ciertas temperaturas. Imagínese una mutación que introduce una inestabilidad en la estructura tridimensional de una enzima. ¿Ok? Entonces esa enzima a 25 grados alcanza a mantenerse bien y a funcionar, aunque tiene la mutación. Pero ya 37 sufre un cambio conformacional que le impide actuar. Es una mutación, temperatura sensible. Eso puede ocurrir para la conformación de la proteína, para la estabilidad del ARN mensajero que codifica por esa proteína, para un montón de elementos que se puedan manifestar como una mutación. Esas son las mutaciones temperatura sensibles. Y han sido fundamentales para encontrar una gran cantidad de genes que regulan el ciclo celular. ¿Queda claro? Entonces, es importante manejar este concepto. Estas mutaciones, en términos generales, o los genes identificados por esta estrategia, los van a encontrar ustedes en la literatura con el acrónimo CDC. ¿Y por qué CDC? Viene del inglés Cell Division Cycle. Entonces viene CDC 1, CDC 42, CDC 23, el número que sea, dependiendo del
el orden en el cual hayan sido descubiertos. Entonces, de ahora en adelante, cuando se encuentren en la literatura un gen CDC, ya saben cuál fue la estrategia molecular mediante la cual fueron identificados y ya saben que son genes que se relacionan con el control del ciclo celular. ¿Queda claro? Entonces, la estrategia genética ha sido muy importante para encontrar este tipo de genes que regulan y controlan el ciclo celular. Muy bien. Vean aquí, este es un ejemplo muy bonito de estas mutantes, temperatura sensible, porque nos lleva a otro ejemplo. Vean cómo se ve. Aquí, yo no sé si ustedes tienen presente, pero las levaduras se dividen por gemación. Entonces, el ciclo celular, morfológicamente, lo podemos monitorear un poco más de cerca que una célula eucariota corriente. ¿Qué es una gemación? Tenemos la levadura y de repente se forma en un costado de la levadura una pequeña burbujita que es una gema que comienza a crecer, 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 y cuando alcanza el tamaño de la célula madre se divide. Véanlo acá. Aquí tenemos una célula madre sola. Aquí tenemos una célula madre con una gemita que comienza a crecer. Aquí tenemos la célula madre con la gema ya adolescente, casi a punto de tener el mismo tamaño que ella. Y después tenemos ya la célula hija del mismo tamaño de la célula madre, ya no sabemos cuál es cuál, y ahí en ese momento está pronto a dar la división. Entonces, cuando tenemos una mutante temperatura sensible, a la temperatura sensible, permisiva, perdón, a la temperatura permisiva, la ponemos a crecer y vamos a tener que cada uno de los individuos está en su propia fase del ciclo celular. Están en un crecimiento no sincronizado. Algunas van a estar más adelantadas que otras están a punto de irse, qué sé yo. Cuando estas mutantes, vean que todas tienen la mutación, pero como está a la temperatura permisiva, la mutación no se manifiesta. Si usted coloca esta población en la temperatura restrictiva, vean cómo ahora está todo sincronizado. Todas, en este caso en particular, todas se quedaron pegados en una etapa muy tardía del ciclo celular, en la cual la célula madre es del mismo tamaño de la célula hija y está a punto de dividirse. Entonces, en este caso en particular, probablemente la mutación temperatura sensible que tenemos acá controla la última fase del ciclo celular, que es importante para la división final entre célula madre y célula hija. Así como esto, podríamos tener que todas las células tuvieran este panorama o otro panorama. ¿Ok? Entonces, la morfología nos habla de qué parte del ciclo celular están controlando esos genes en particular. ¿Ok? Entonces, es una estrategia muy poderosa para encontrar genes y, por lo tanto, proteínas que son importantes para el control del ciclo celular. Muy bien. Otra estrategia que ha sido muy útil, que es más macro, más bioquímica, es la utilización de ovocitos de anfibios, de ranas, particularmente de una especie de ranas que se llama Xenopus libis. Xenopus libis. Esta especie de ranas produce ovocitos tan grandes que son apreciables a simple vista y que son fácilmente manipulables en el laboratorio. Por ejemplo, usted los puede fertilizar mediante microinyección y monitorear los ciclos celulares que ocurren. Usted puede tomarlos y partirlos como si fueran un huevo, pum, 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 y los echa en un tubo de ensayo. Usted agarra un ovocito, lo rompe, pone su material en un tubo de ensayo y le agrega el núcleo de un espermatozoide de la misma especie y comienza in vitro una serie de eventos en un tubo de ensayo que simulan o que representan lo que ocurre en el ciclo celular. Entonces, es muy útil porque usted lo puede analizar en un tubo de ensayo una serie de eventos bioquímicos que están ocurriendo. Entonces, es una estrategia muy poderosa. Y también usted puede agarrar esos ovocitos, los puede fecundar y puede estudiar los eventos tempranos que ocurren del ciclo celular durante las fases embrionarias. Y precisamente para esto han sido muy útiles. Y vean que de aquí para acá, este dibujo está representado a escala. Y vean que en este caso, cuando se da la fecundación, durante las etapas y durante los ciclos celulares embrionarios, muy temprano, vean que tenemos un aumento rapidísimo en el número de células, pero sin aumento en el tamaño de las células hijas. Este era el ejemplo en el cual les decía que a veces ocurre que la etapa G1 y la etapa G2, que son fundamentales para el crecimiento, como discutimos con Tomás,
En este momento, en los ciclos embrionarios tempranos, la fase G1 y la fase G2 prácticamente desaparecen. Entonces, la célula comienza en un proceso enorme, rapidísimo, de duplicación de material genético y segregación. Duplicación, segregación, duplicación, segregación. Y en este momento, durante cierto número de horas, porque es algo que no dura mucho, durante las etapas embrionarias muy tempranas, la preocupación inicial es generar una suficiente cantidad de células. Y de repente, en determinado momento, el ciclo celular se pausa, reaparece en la fase G1 y G2, y ya las células se comienzan a diferenciar en extremidades, en tejido neuronal, en ojos, en cabeza, qué sé yo, y ya, entonces, ya este ciclo adquiere una conformación más normal, más similar, no este ciclo celular tan rápido. Y eso nos lleva a un concepto muy importante que probablemente ustedes intuitivamente han oído, que dominan, pero que podemos entender acá, que es el hecho de que ustedes saben que un embrión, por ejemplo, pongamos el escenario de una mujer con 2 semanas de embarazo, ¿verdad? La concepción ocurrió hace 2 semanas. O una mujer que tiene 8 meses y medio de embarazo y que está casi que a término. Si ambas mujeres se someten por error, yo no lo quiera, pero puede ocurrir, por error a rayos X, por ejemplo, ustedes saben que aquel producto, aquel feto que tiene 2 semanas, es muchísimo más susceptible a acarrear mutaciones genéticas letales que un feto que tampoco es nada sano, que le ocurre, pero que tiene 8 meses y medio. Y aquí, en este tipo de eventos, tenemos la razón. ¿Por qué? Porque la fase G1 y la fase G2 dijimos anteriormente que son fundamentales para el control de calidad dentro del ciclo celular. Si usted tiene estos ciclos celulares extremadamente rápidos que están ocurriendo sin fase G1 y fase G2, cualquier daño que ahí ocurre no hay chance de repararlo. Y entonces una mutación en ese momento es un problema. ¿Me están oyendo bien? Porque me apareció un mensaje de que la conexión a internet es inestable. ¿Estamos bien? Escucha cortado. Bueno, si alguien no oye, me avisan y vemos a ver cómo se puede solucionar. Pues ya son problemas del internet que tiene uno que ha caminado generalmente. A mí como que se me salió la imagen también. No sé. Sí, yo ya no veo nada. Ya regresó. Bueno, a mí me regresó. A mí no. Creo que tiene el micrófono activado. Yo no escucho. Y ahora sí. ¿Ya me oyen? ¿Ya me Creo que oyen? tiene el micrófono. Sí. Es que alguien me lo apagó porque estaba muy aburrido, seguro. Vamos a compartirlos, alados. Vamos a ver. Vamos a ver. No se me vayan, no se me vayan. Ok. Listo. ¿Todo el mundo con pantalla otra vez? Sí. Ya lo veo. Se me perdieron 2. Vamos a darles un chance a ver si se conectan. ¿Verdad que teníamos 11? Nadie revisó. 10. Ahí. Me falta uno. Vamos a ver. Ese definitivamente huyó, se fue para agronomía a tomarse un café. Muy bien. Bueno, vamos a seguir un ¿Falta poco. Paola? No, Paola está. ¿Qué falta? No sé qué falta. Bueno, vamos a seguir y esperemos que la persona se reincorpore. De la misma forma, no importa porque la clase queda grabada, entonces pueden pasar por este suplicio otra vez si lo tienen a bien y oírlo todo de nuevo. No he subido la anterior, tengo que hacerlo ahora y les mando el link para que la tengan, ¿ok? Y voy a subir esta por cualquier cosa. Entonces les decía que durante estos ciclos tan rápidos no hay chance para efectuar el control de calidad. Y el control de calidad, esto nos ejemplifica cómo las etapas G1 y G2 son fundamentales para el control de calidad. Ya tenemos al 11, qué bueno, bienvenido quien sea. Muy bien, genial. Seguimos y ahora se me paró esto, vamos a ver. Van a disculpar todos los inconvenientes. Abre la mía, princesa. Sofía, abre la mía, mi amor. Porque ella quiere entrar. Ay, no me deja pasar ahora. Deme un chancecito porque tengo que cerrar la presentación. Vamos a ver.
Ok, ya se puede mover ahí. Vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a seguir comentando. Muy bien. Entonces ya vimos dos estrategias, la estrategia genética y vimos la estrategia con ovocitos de ranas. Y la tercera estrategia que ha sido muy utilizada es la utilización de células mamíferas en el laboratorio, células de mamíferos en el laboratorio. Y en esta estrategia lo que tenemos son células, líneas celulares que se hacen en el laboratorio, en las cuales mediante diferentes estrategias podemos visualizar en qué fase del ciclo celular se encuentran. Véanlo acá, por ejemplo, si usted tiene un conjunto de células que están creciendo y usted agrega timidina tritiada, que la timidina es uno de los precursores, timidina tritiada es uno de los precursores del ADN. Y tritiada significa que viene radioactivo. Entonces, las células están creciendo, usted agrega la T, ¿verdad? Una de los cuatro nucleótidos, lo agrega, y solo las células que se encuentren en fase de síntesis van a incorporar la timina durante la fase de síntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la T solo la va a incorporar en su núcleo aquellas células que estén activamente sintetizando el ADN. Una vez que usted hace el experimento, que hace la exposición a este análogo de nucleótido que está marcado radioactivamente, usted genera una exposición fotográfica y usted puede ver el acúmulo de material radioactivo en aquella célula que se encuentra en fase de síntesis. Entonces usted la puede detectar fácilmente. Y eso lo puede hacer mediante esta estrategia o mediante una estrategia inmunológica. No sé si pueden notar, pero acá hay unas células que tienen un núcleo como rosado, como esta de acá, y hay otras células que no tienen un núcleo rosado. En este caso, el núcleo está marcado por inmunofluorescencia y aquí no. Y en este caso se agrega un análogo que es la bromodeoxiuridina. La bromodeoxiuridina usted lo agrega al medio cultivo. Las células que estén en fase de síntesis la van a incorporar covalentemente a su núcleo y después usted utiliza un anticuerpo antibromodeoxiuridina. Y entonces, por fluorescencia, usted va a detectar aquellas células que se encuentren en fase de síntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mediante esta estrategia, usted puede categorizar a nivel individual unas células de las otras. Y si no, también lo puede hacer por citometría de flujo. No sé si conocen el fundamento del citómetro de flujo, pero realmente es un fundamento bastante sencillo. ¿En qué consiste este fundamento? Bueno, es un aparato muy sofisticado, pero que hace una cosa muy simple. Toma una población de células que están mezcladas, las pasa por un capilar muy delgado, de manera que pasen una a la vez en fila india, y una vez que están migrando por ese capilar, una a la vez, tiene un emisor de luz y un detector. Entonces, cada vez que pasa una célula, la cuenta y además el rayo de luz mide características particulares de esa célula. Entonces, cuenta y nos mide características y también nos dice cosas como si florece, si no florece, la granulosidad de esa célula, qué sé yo, ese tipo de factores. Entonces, utilizando citometría de flujo, que es un aparato que cuenta y que nos brinda características de luminosidad de las células o de tamaño de las células, medimos ese tipo de parámetros y podemos aprender ciertas cosas. Por ejemplo, si tomamos una población de células y les teñimos el núcleo con un fluorocromo, hay fluorocromos, son moléculas que se intercalan entre las bases nitrogenadas y florecen, y los hay de color rojo, como el yuguro de propidio, de color celeste, como vimos, con el dapio, con el HESH. Entonces usted toma una población, les tiñe el núcleo y las pasa por un citómetro de flujo, usted se va a encontrar un panorama como este, esta distribución, este gráfico. Vean que acá, en el eje de las X, tenemos el tamaño relativo del núcleo de la célula. O sea, aquí lo que tenemos es qué tanto florece el núcleo. Y de este lado tenemos el número de células que se están contando. ¿Ok? ¿Qué tanto florece el núcleo? Bueno, el núcleo va a florecer mucho si la célula es diploide, si ya ha duplicado todo su material genético, y va a florecer muy poco si la célula no ha comenzado su proceso de división, de síntesis del ADN. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar estos dos picos. El primer pico corresponde a células en fase G1 y el segundo pico corresponde a células en fase G2 y en fase M.
Y en el centro tenemos el conjunto de células que se encuentran en fase de síntesis, con 1.1 copias, 1.2, 1.4, 1.7, qué sé yo. Aquí están en esta parte del ciclo celular. Entonces esto es muy útil porque agarra una población y nos habla de la proporción de células que están en alguna fase del ciclo celular y la proporción de células que están en otra fase del ciclo celular. Y podemos con esta estrategia aplicar tratamientos o aplicar estrategias que cambien esta proporción y entendemos cómo esos tratamientos nos modulan el ciclo celular. Entonces es una estrategia también muy poderosa. Por ejemplo, hay un pico que aparece aquí antes, que es el pico de células apoptóticas, que pierden ADN, entonces aparece como un pico con menor cantidad de ADN. Eso nos podría indicar algún tratamiento que genere apoptosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta es otra estrategia que ha sido muy útil para entender el ciclo celular. ¿Y qué hemos aprendido con esas estrategias? Bueno, volvemos al esquema básico del ciclo celular que vimos hace ya algunas diapositivas, G1, S, G2 y E. Y utilizando las estrategias que vimos anteriormente, hemos entendido varias cosas. Primero, primer concepto que hemos entendido es el concepto de puntos de chequeo. ¿Qué son puntos de chequeo? Esto es muy importante para que entendamos cómo funciona el ciclo celular. El ciclo celular funciona de tal manera que cuando la célula se brinca un punto de chequeo, por ejemplo, vean aquí tenemos un punto de chequeo que es entrada a fase de síntesis, otro que es entrada M y otro que es salida M. Cuando la célula se brinca el punto de chequeo, la célula se compromete a progresar a lo largo del ciclo celular y completarlo todo hasta que llega al siguiente punto de chequeo. Una vez que llega a este punto de chequeo, la célula para, chequea, evalúa, ya vamos a ver qué evalúa, y una vez que se lo brinca, se compromete a seguir al siguiente punto de chequeo. Y aquí encuentra otro punto de chequeo y realiza el mismo proceso y una vez que lo pasa, sigue al mismo punto, al siguiente punto de chequeo. Esto es, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ingresar a estos residenciales enormes de gente de altísimo poder adquisitivo, en los cuales cuando uno ingresa ahí, bueno, antes de ingresar, hay una casetilla y uno tiene que poner la cédula, poner la cara, que le saquen una foto, poner la retina, poner la lengua, todo el análisis biométrico para que lo dejen entrar. Y entonces le piden toda la información, parece uno que está entrando a la embajada americana, y llaman y dicen, mire que aquí está esta persona, y si por fortuna lo están esperando uno ahí, lo dejan entrar. ¿Ok? Eso es un punto de chequeo. Pero una vez que uno ingresa, como son residenciales tan grandes y uno se pierde, le mandan 3 motorizados que lo escoltan y lo llevan a la casa que usted va. Entonces, hay un punto de chequeo muy estricto, pero una vez que usted ingresa, usted va por donde quiere y hace lo que quiere y lo atienden como un rey. Esto es lo mismo. Usted, la célula, se brinca el punto de chequeo y ya se compromete a completar el resto del ciclo celular. Pero este punto de chequeo es fundamental en el proceso de control de calidad del ciclo celular. Entonces, vean bien cuáles son los puntos de chequeo. Entrada a síntesis, entrada a mitosis y salida de mitosis. Vean qué casualidad, volviendo al tema principal inicial que les dije sobre los ejes transversales de toda esta clase y los ejes transversales del ciclo celular, los puntos de chequeo están precisamente controlando la entrada a la generación de la herencia y a la segregación de esa herencia. Entonces algo tiene que ver con el hecho de que el punto de chequeo se asegure de que esos procesos ocurren adecuadamente. Entonces la célula, durante los puntos de chequeo y la célula que está en el ciclo celular, se hace preguntas muy importantes en estos puntos de chequeo. Vean que una célula, para ingresar a la fase de síntesis, para decir, voy a generar una herencia para dejarle eventualmente a mis células hijas. La célula tiene que preguntarse cosas. Eso es igual que cuando cualquier persona dice, tengo un proyecto de vida. Eventualmente quiero casarme, tener chiquitos, tener un perro, tener la casa, ¿verdad? Pero la persona que se pregunta, bueno, no, primero tengo que encontrar pareja, después tengo que comprometerme, después quiero estabilidad económica, después quiero plaza en propiedad, que bueno, todas esas cosas ya no van a existir ahora con la crisis. Pero todo eso se pregunta la persona antes de querer reproducirse. Ese es el esquema básico que se utiliza ahora. Lo mismo hace la célula. La célula se va a reproducir, pero primero dice, no, vamos a ver.
está el ambiente favorable. O sea, ¿me va a reproducir yo para qué? Por ejemplo, un linfocito T o un linfocito B, ¿qué es que el ambiente sea favorable? Que encontró su antígeno. Entonces encuentra su antígeno, dice, ok, recibí la señal para reproducirme. Tengo un propósito para reproducirme ahora. ¿Por qué? Porque formo parte de un organismo multicelular, me voy a reproducir para defenderlo de este invasor. Un ejemplo en particular. Un fibroblasto, de repente sufre una herida, entonces necesita un proceso de cicatrización. Entonces el fibroblasto recibe una señal del ambiente que le dice, necesito que se reproduzca para que migre al sitio de la herida y le ayude en el proceso de cicatrización. ¿Entienden? Entonces siempre la célula tiene que preguntarse por qué me voy a dividir. Los blastos que están en el interior de la médula, en los huesos, reciben constantemente factores de crecimiento que les están diciendo que se multipliquen. ¿Para qué? Para estar reconstituyendo todo el sistema inmunológico celular y humoral de ese organismo multicelular. Entonces, lo primero que se pregunta la célula es, si voy a generar una herencia es porque el ambiente es favorable. Si me voy a reproducir es porque tengo casa, tengo carro, tengo trabajo en propiedad y voy a reproducir, voy a tener 4 chiquitos y los puedo mantener. Es la misma lógica. ¿Ok? Pero eso sí, una vez que la célula dice, ok, ya me aseguré que el ambiente esté favorable, hay nutrientes, recibí la señal adecuada, voy a duplicar mi ADN. Una vez que ingresa acá, va con todo, perdón, me fui, va con todo la célula y duplica totalmente su material genético. ¿Entienden el concepto? Una vez que se brinca el punto de chequeo, ya se desata la maquinaria, se completa, sigue, y hasta que llega al siguiente punto de chequeo. ¿Ven qué interesante este punto de chequeo? La célula se pregunta cosas del ambiente también, que son lógicas, pero también se pregunta, antes de repartir la herencia, ¿está todo el material genético duplicado? ¿Tengo suficiente herencia para repartir? Vean lo que se pregunta acá. ¿Ok? Y una vez que dice, ok, sí tengo suficiente, voy a repartirlo, no tengo ni más ni menos, justo lo exacto, se toma tanto cuidado en comenzar a repartirlo como en generar la división final. ¿Ok? Vean que primero decide comenzar a repartirlo y no es sino hasta que todos los cromosomas están adheridos al uso acromático, a estos microtúbulos, que se asegura que todos están bien adheridos y que se comienza a dar la segregación, que se sale de mitosis. Entonces vean nuevamente un concepto muy importante, cómo los puntos de control me están controlando, valga la redundancia, los eventos que les dije, duplicación de la herencia, generación de la herencia y segregación de esa herencia. Síntesis de ADN y mitosis. ¿Ok? Y vean que incluso la segregación tiene más puntos de control que la generación de la herencia. Uno a la entrada y uno a la salida. Porque de nada nos sirve generar exactamente la cantidad necesaria para que cada celulita tenga lo que necesita, si a la hora de llegar repartimos mal y le damos más a una que a la otra. Entonces son procesos muy controlados. Entonces así funciona. ¿Y funciona de qué manera? ¿Cuál es la maquinaria bioquímica que controla esos puntos de chequeo y que está midiendo esas cosas y que está interpretando las preguntas que hace la célula? Es una maquinaria bioquímica muy sencilla, controlada, bueno, no muy sencilla, la verdad es muy compleja, vamos a ver que tenemos diferentes grados de complejidad, pero a nivel básico está controlada por 2 proteínas. Una quinasa y una ciclina. Esta quinasa es una quinasa dependiente de ciclina y esta es una proteína que se llama ciclina. Vamos a ver por qué cada una. Esta es una quinasa porque ¿qué hacen las quinasas? Ya eso ustedes lo conocen de este curso y de cursos previos. Las quinasas son proteínas que fosforilan, son enzimas que fosforilan a otras proteínas. Y recordemos que la fosforilación es una modificación covalente, un aminoácido, que induce cambios alostéricos y que por lo tanto funciona como un interruptor molecular. Entonces la quinasa, al fosforilar a cierto grupo de proteínas, controla la actividad de esas proteínas. Las prende o las apaga. Hay fosforilaciones que prenden, hay fosforilaciones que apagan. Y vean que esta quinasa es una quinasa dependiente de ciclina. O sea que necesita esta otra proteína que se le una para poder actuar. Entonces es un complejo. La quinasa, pero la quinasa no va a actuar si no está unida a la ciclina. Ese es el complejo básico. ¿Cómo funciona ese complejo básico en el contexto del ciclo celular? Vean que tenemos la quinasa representada en rojo
Y la ciclina, aquí tenemos dos ciclinas, una en verde y otra en azul. La ciclina, ¿por qué se llama ciclina? La ciclina recibe este nombre porque sus niveles son cíclicos a lo largo del ciclo celular. Si usted monitorea los niveles de una ciclina en particular, usted va a ver que se acumula en grandes cantidades y de repente desaparece rápidamente. De repente se empieza a producir en grandes cantidades y de repente desaparece. Por eso se llaman ciclinas. ¿Y por qué es que sus niveles ciclan? Bueno, porque al ciclar los niveles controlan la actividad de la quinasa. Véanlo acá. Aquí tenemos la quinasa, está sola, no puede actuar porque es dependiente de ciclina. Durante la fase G1, recuerdan que la fase G1 dijimos que era una fase preparativa. Bueno, una de las cosas que tiene que prepararse es la síntesis de la ciclina S. Se comienza a sintetizar, se produce, se acumula en grandes cantidades, forma un complejo con la quinasa, y en ese punto de chequeo, la quinasa hace lo que tiene que hacer, que ya vamos a ver qué es, y ya una vez que lo hace, rápidamente la ciclina es degradada. ¿Por quién es degradada? Se le pega una molécula que se llama ubiquitina, perdón, y eso es una señal para que vaya a ser degradada en el proteosoma. El proteosoma es un basurero citoplasmático que reconoce proteínas ubiquitinadas, las agarra y las degrada. ¿Ok? Entonces, por eso es que rápidamente es degradada. Entonces, la quinasa queda sola. Y de repente se comienza a acumular en el citoplasma otra ciclina, la ciclina M. Se acumula, se acumula, se acumula, forma un complejo con la quinasa, la activa eventualmente, y una vez que la quinasa se activa, comienza a fosforilar los sustratos importantes para que se dé la fase de mitosis, y en ese momento rápidamente desaparece la ciclina E. ¿Entienden? Entonces vean cómo funciona en conjunto. Una con sus niveles variantes a lo largo del ciclo celular, controlando la actividad de la otra. ¿Ok? Entonces el complejo básico, quinasa con ciclina, para que la quinasa cuando se active, vaya, busque sus sustratos, los sustratos que controla, los fosforile y a través de esa fosforilación genere la señal de inicio del proceso que viene. Este es otro concepto muy importante. ¿Quiénes son los sustratos de esa quinasa? Bueno, la quinasa unida a la ciclina S va a fosforilar a todas las proteínas que son esenciales para que la célula comience a sintetizar su ADN. La quinasa unida a la ciclina M va a fosforilar a todos los sustratos que son importantes para que inicie la fase de mitosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la quinasa tiene una gran variedad de sustratos y el conjunto de sustratos que va a fosforilar da el banderazo de salida para que todos en conjunto vayan y generen el proceso que tienen que generar. Recuerdan, por ejemplo, en la clase pasada que les mencioné que la envoltura nuclear que está soportada por lamininas nucleares desaparece cuando la célula va a ingresar a mitosis. ¿Recuerdan? Y les dije que un proceso fundamental para que desaparezca esa envoltura nuclear es que las lamininas nucleares sean fosforiladas. ¿Recuerdan? Pues resulta que las lamininas nucleares no son ni más ni menos que uno de los tantos sustratos que fosforila esta quinasa activada para que la célula ingrese a la fase de mitosis. Entonces ahí tenemos un ejemplo como este complejo de una de las tantas cosas que se encarga es de fosforilar a las láminas nucleares para que se dé el desensamblaje. ¿Ok? Ahora vamos a ver otros ejemplos. Pero eso es el concepto. Agarrar una serie de sustratos, fosforilarlos para que comience el proceso, ya sea fase de síntesis o fase de mitosis. ¿Ok? Muy bien. Vean que la quinasa, al unirse con la ciclina, sufre un cambio conformacional que hace que se active. Pero aquí tenemos un concepto importante. La unión con la ciclina es necesaria, pero no es suficiente para que se dé una actividad total. ¿Qué significa eso? Que si la quinasa no está unida a la ciclina, no va a funcionar. Pero el hecho de que la quinasa esté unida a la ciclina no es garantía absoluta de que funcione, porque hay muchos niveles de control. Y eso es otro elemento importante que tenemos que entender. Véanlo acá. La quinasa se une con la ciclina. Eso es esencial para que funcione, pero no es suficiente. La ciclina, ella misma es sustrato de fosforilaciones
Y tiene particularmente dos residuos de aminoácidos que pueden ser fosforilados. Uno es una fosforilación que activa a la enzima, a la quinasa. Pero cuando se fosforila en los dos residuos, el segundo residuo, que es dominante sobre el primero, la inactiva. ¿Qué significa esto? Que la quinasa, cuando está unida a la ciclina y fosforilada únicamente en el residuo que activa, la quinasa puede ir y fosforilar. Pero si el segundo residuo es fosforilado por la acción de otra quinasa, que es específica para esta quinasa, entonces ya se nos está haciendo un enredo, ¿verdad? Parece un trabalenguas. Pero si los dos residuos están fosforilados, la quinasa, aunque esté unida a la ciclina y aunque esté fosforilada en el residuo activador, no va a funcionar. ¿Entienden? Entonces, vean que tenemos diferentes niveles de control. Aún más, si usted quiere que se active, tiene que agarrar una otra fosfatasa y remover este fosfato y entonces lo activa. ¿Ok? Entonces vean que tenemos diferentes puntos de control. Si usted activa esta quinasa, la tendencia es inactivar el complejo. Si usted activa esta fosfatasa, la tendencia es activar el complejo. Entonces, la ruta por acá va a ser antiproliferativa, porque inhibe el ciclo celular. La ruta por acá va a ser proliferativa, porque aumenta el ciclo celular. ¿Entienden? Todo esto tiene un impacto muy grande en el crecimiento, la diferenciación celular e incluso en procesos oncogénicos, como vamos a ver ahora. Véanlo acá. Sí, dígame. Perdón, en la anterior, siempre para que esté activa, tiene que ser ese residuo específico el que es fosforilado, digamos. Exacto. No, es un residuo específico, en una posición específica y conservada en todas las quinasas de las células eucariotas. Es un residuo, exactamente. Y hay uno que cuando se fosforila, activa, y el otro, cuando se fosforila, se inactiva. Y no hay posibilidad de que se fosforile solo el segundo. O sea, tiene que ser secuencial para inactivarlo. Esa es una buena pregunta. Aquí le estoy poniendo el panorama de que siempre está fosforilado el activador, pero bioquímicamente no sé si se ha demostrado que se pueda fosforilar únicamente el segundo. Yo me imagino que sí. Podemos buscar alguna referencia, algún artículo donde lo hayan probado. Me parece que bioquímicamente podría ser posible, ¿verdad? Pero es una excelente pregunta. Ahora, en ese escenario, vean, en ese escenario, ¿cómo estaría el complejo? Estaría inactivado, ¿verdad? Ok. ¿Queda claro? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les decía que primer punto de control, que la quinasa se une a la ciclina. Segundo, que se fosforile en el sitio activador y que no se fosforile en el activador. Pero aún así, vean que usted puede tener la quinasa unida a la ciclina, fosforilada en el sitio activador, defosforilada en el sitio inactivador. Entonces está lista para actuar. Y de repente viene esta proteína, una proteína como esta P27, agarra todo el complejo y dice, no, suave, pone un freno de mano e impide que todo el complejo actúe. Tenemos un punto de regulación adicional. ¿Por qué tenemos tantos puntos de regulación? Bueno, porque la proliferación celular, el hecho de entrar o no al ciclo celular, no es un proceso trivial, sobre todo en organismos multicelulares. La proliferación celular tiene que darse en momentos y en sitios totalmente regulados y controlados. Por eso tenemos tantos sitios de control. ¿Y qué pasa cuando se pierden esos sitios de control? Tenemos una proliferación descontrolada que da lugar a procesos oncogénicos, que está en la raíz de la generación del cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concepto muy importante, que toda esta maquinaria está extremadamente regulada, por esta razón. Vean que esto está tan regulado que la célula tiene mecanismos para saber, por ejemplo, cuándo ha duplicado su ADN y ya no tiene que duplicarlo. Este experimento lo ilustra de una manera muy bonita. Si usted tiene una célula en fase de síntesis y artificialmente la fusiona con una célula en G1, una célula en G1 no ha duplicado su material genético. ¿Cómo la puede fusionar? Bueno, usted puede agregar una sustancia química, por ejemplo, que se llama polietilenglicol, que fusiona las membranas y usted genera una célula con dos núcleos. Muy sencillo. O las pone en la cercanía y les hace un impulso eléctrico y eso genera la fusión de las membranas. Entonces usted hace esos dos híbridos. Cuando usted hace ese experimento entre una célula en S y una célula en G1,
Inmediatamente el núcleo que está en G1, que no se ha duplicado, reconoce que está en un ambiente que favorece la síntesis del ADN y rápidamente se duplica. ¿Lo ven? Pero cuando usted repite exactamente el mismo experimento con una célula en fase G2 que ya ese material genético ha sido duplicado, cuando usted genera la fusión, ese material genético no entra en fase de síntesis. O sea, que ese ADN que reconoce ese ambiente que es promotor de la duplicación, dice, no, yo no me voy a replicar porque ya me repliqué. Quiere decir que esa misma molécula tiene una memoria bioquímica, que vamos a ver cómo funciona, que le dice, yo ya me dupliqué y no me vuelvo a duplicar hasta que no, esa célula no se replique. ¿Por qué? Porque entonces es un problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver, ya para ir terminando la clase, vamos a ver 3 ejemplos de cómo toda esta maquinaria controla el ciclo celular. Vean, en este caso en particular, vamos a ver de una manera muy resumida y aspectos muy puntuales de un proceso que es extremadamente complejo, del control de la síntesis del ADN. Una célula que está en G1, que va a ingresar a fase de síntesis, para después seguir en fase G2. ¿Ok? Vean que el material genético de una célula eucariota, vean primero que está fragmentado en cromosomas y además que es extremadamente extenso. Entonces, a la hora de duplicarlo, no va a haber un solo origen de replicación como en las células procariotas, sino que hay una inmensidad de sitios de origen de replicación. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar de diferentes lados para que nos dé tiempo de duplicar ese material genético durante el tiempo que dura la fase de síntesis, ¿verdad? Entonces vamos a tener un montón de sitios que van a ser sitios de orígenes de la replicación. Y en esos sitios tenemos este complejo pre-replicativo que se ensambla. Tenemos acá, como tenemos ese complejo, donde según esta proteína, vean, CDC, ¿recuerdan? CDC, ya sabemos de dónde sale. Esta proteína CD6 que se ensambla, y se ensambla esta proteína MCM que forman unos anillitos en el complejo pre-replicativo. Entonces, todos los orígenes de replicación de una célula en fase G1 tienen a CD6 y los anillos. Y están listos esperando el banderazo de salida. Que alguien les diga, ok, comiencen a replicar. Pero mientras estén así, mientras estén en ese estado, no van a replicar nada. Entonces, recordemos que la quinasa interpreta lo que la célula se pregunta de si se tiene que reproducir o no. Entonces, cuando la quinasa interpreta que tiene que reproducirse, la quinasa se activa. ¿Y qué hace la quinasa? Ya sabemos, la quinasa fosforila. Y la quinasa fosforila una gran cantidad de sustratos. Dentro de ellos, vean qué interesante, fosforila a CD6, CDC6. Y CDC6 fosforilado es degradado y esa degradación, junto con la fosforilación del complejo prereplicativo, hace que los anillos de MCM se comiencen a movilizar, se separen las hebras, se metan las polimerasas y comienza el proceso de síntesis del ADN. Comienza la generación de la herencia que se le va a repartir a las células. ¿Ok? Entonces vean cómo la fosforilación desencadena ese evento. Y la célula, cuando ya duplicó ese material, vean que permanece fosforilada. Y al estar fosforilada, CDC6 no se va a poder ensamblar. El MCM también va a ser degradado, ya no se va a ensamblar. Y mientras la célula esté así, no se va a poder comenzar un nuevo ciclo de duplicación de ese material genético. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy bonito de entender cómo la actividad bioquímica de la quinasa nos permite pasar de una a otra fase del ciclo celular y cómo ese estado impide que volvamos a este nivel hasta que esto desaparezca. Y eso desaparece una vez que la célula pasa a fase de mitosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vean este otro ejemplo. Este otro ejemplo nos ilustra otros conceptos importantes. En este caso, tenemos una proteína, esto es lo que se llama un factor de elongación, que es importante, que es un factor de transcripción. Si recuerdan ustedes lo que hacen los factores de transcripción, lo que hace un factor de transcripción es que generalmente está secuestrado en el citoplasma, está secuestrado de manera inactiva, y cuando hay una señal que requiere que ese factor de transcripción se active, entonces generalmente hay una proteína que lo tiene secuestrado, el factor de transcripción se libera
ingresa al núcleo, una vez que ingresa al núcleo, encuentra los genes que controla, se une a sus secuencias promotoras y los prende. Entonces, este factor de transcripción en particular, cuando se activa, ingresa al núcleo y vean que se va a unir a una serie de genes que son importantes para la fase de síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este factor de transcripción se activa, se va a favorecer la fase de síntesis, por lo tanto, la proliferación de la célula. ¿Ok? Vean que para que se active este factor de transcripción, es necesario que se dé un proceso de ¿qué? De fosforilación. ¿Y fosforilación de quién? De la proteína que mantiene al factor de transcripción secuestrado en el citoplasma. Y adivinen quién se encarga de esa fosforilación. La quinasa, formando un complejo con su respectiva ciclina. Entonces, cuando la célula tiene que entrar en fase de síntesis, cuando tiene que proliferar, cuando tiene que generar la herencia necesaria, se activa este complejo, se activa el complejo, se fosforila esta proteína, la proteína secuestradora, que es la proteína RB, en este caso en particular, y la fosforilación induce un cambio conformacional que libera a este factor de transcripción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, un ejemplo de cómo la activación del complejo quinasa-ciclina controla el paso de G1 a fase síntesis. Con otro elemento que es importante que nos hace entender otras cosas. ¿Por qué esta proteína que secuestra a este factor de transcripción se llama RB? Esa proteína se llama RB porque fue localizada en una entidad que se llama retinoblastoma, que es un proceso oncogénico a nivel ocular que ocurre en niños. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad genética y son niños que tienen una mutación a nivel de esta proteína. Y tienen una mutación tal que hace que esta proteína no funcione adecuadamente, no secuestra adecuadamente a este factor de transcripción y por lo tanto la tendencia es que el factor de transcripción esté liberado y se dé un efecto proliferativo. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy bonito, bueno, bonito en el sentido académico, pero lamentable desde el punto de vista clínico, un ejemplo muy interesante, pongámoslo así, en el cual vemos cómo estas alteraciones en la maquinaria que es controlada por la ciclina y la quinasa, alteraciones en la maquinaria, nos puede llevar, nos puede generar un proceso oncogénico. ¿Queda claro? Muy bien. Y el último ejemplo que les traje para la clase de hoy es el ejemplo de la proteína P53. Me imagino que la proteína P53 la han oído ustedes mencionar antes en el contexto de cáncer. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, alrededor del 50, 60, 70% de los procesos oncogénicos están asociados a mutaciones en la proteína P53, que es una proteína multifacética que tiene una gran cantidad de funciones. Acá vamos a ver un par de ellas para tratar de entender su papel en el control del ciclo celular. Vean que uno de los elementos fundamentales que tiene que asegurarse la célula que está proliferando es que el ADN que está replicando no tenga daño. Porque si se genera un daño en el ADN de una célula madre, la célula madre dice, no, yo no quiero dejarle un ADN de mala calidad a mi célula hija, porque lo que hago es perpetuar una mutación. Y eso puede ser deleterio tanto para un organismo unicelular y mucho más para un organismo multicelular. ¿Ok? Entonces, si el ADN sufre un daño, que es muy corriente, por métodos medios físicos, por ejemplo, asolearse mucho en rayos ultravioleta, te pueden generar daño en el ADN, o sustancias que sean cancerígenas, que sean mutagénicas, fumado, qué sé yo. Si el ADN sufre un daño, ese daño es rápidamente reconocido por un complejo de proteínas que forman unos núcleos alrededor de ese daño, que desencadenan una cascada de transducción de señal que eventualmente culminan con la activación de P53. ¿De qué manera? Vean que P53 normalmente está asociada a esta proteína, MDM2, y esta asociación hace que P53 se sintetice, se asocia a MDM2 y se vaya a degradar al proteosoma, que ya lo vimos anteriormente. ¿Okay? Entonces, P53 no va a funcionar porque se degrada. En el momento que hay un daño al ADN, toda esta transducción de señal que se activa culmina en que P53 es fosforilada.
¿Por qué? Porque P53 ella misma es sustrato de una quinasa. Y al fosforilarse se vuelve estable. ¿Por qué? Porque se quita encima a esta otra proteína que la estaba llevando al proteosoma. Entonces P53 activa. Y al activarse P53, ¿qué hace P53? P53 ella misma es un factor de transcripción. Se activa, pasa del citoplasma al núcleo, en el núcleo busca los genes que regula, se une a sus secuencias promotoras y los activa. Y vean a quién activa. Activa una gran variedad de genes, pero vean a quién activa. A un protagonista que acabamos de ver hace algunas diapositivas. Activa esta proteína, genera su ARN mensajero, se traduce la proteína se llama P21, y esta proteína, ¿qué es? No es ni más ni menos que un inhibidor de la quinasa. Lo ven acá, aquella proteína que agarraba todo el complejo listo para actuar y le decía, no, un momentico, voy a interaccionar con usted y no voy a dejar que actúe. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que en respuesta a un daño al ADN, P53 pone el freno de mano a todo el proceso del ciclo celular y detiene el ciclo celular. ¿Para qué? ¿Para qué P53 detiene el ciclo celular? Para dar chance a la célula que repare este ADN antes de que ese ADN sea repartido a las células. Entonces tenemos un mecanismo muy importante para que no tengamos una propagación de un daño al ADN. ¿Qué pasa si tenemos una mutación a nivel de P53 en la cual este freno de mano no funciona? Entonces la célula eventualmente sufre un daño al ADN, pero el ciclo celular no se detiene y entonces el daño se perpetúa, se pasa a la descendencia de células y podemos tener un proceso proliferativo descontrolado, o sea, un cáncer. ¿Estamos de acuerdo? P53, como les dije, es una proteína polifacética que intenta poner un freno de mano y dar chance a que la célula repare su ADN. Pero también es una proteína proapoptótica, de manera que P53 tiene paciencia, pero no tanta. Le dice, ok, le va a dar chance para que repare el ADN. Le da cierto tiempo, y si el ADN no es reparado, le dice a veces, ok, nos vamos a matar, ¡pam! Y entonces hace que la célula ingrese en un proceso de apoptosis. Entonces, en el contexto de un organismo multicelular, P53 prefiere sacrificar a una célula que permitir la proliferación descontrolada. Entonces, vean dos funciones fundamentales de P53 para no permitir que una célula que tenga un daño en el ADN prolifere y se lo mande a su descendencia. Vean la importancia de eso. Esta diapositiva también es útil para otro ejemplo que ocurre, por ejemplo, con virus oncogénicos. Hay virus, que ustedes saben que los virus son partículas inertes, no vivas, los virus nos están jodiendo, ¿verdad?, estos días, que ingresan al interior de las células. Y como ingresan y utilizan la maquinaria biosintética de las células, pues obviamente tienen mucho contacto con las moléculas que están ahí presentes. Y de repente agarran y dicen, veis, se antojan de una secuencia de ADN, la secuestran y la meten dentro de su contenido de ADN. Y hay algunas secuencias que les proveen algunas ventajas. Por ejemplo, hay virus que tomaron esta secuencia de este inhibidor, la incorporaron en su ADN, pero le introdujeron un cambio, le introdujeron una mutación, de manera que cuando ellos infectan una célula, se produce la proteína ahora de origen viral, que se une a este complejo, pero no inactiva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una célula eucariota es infectada por un virus que contiene esta proteína modificada, la proteína normal no se puede unir porque es competida por la del virus. Entonces, se elimina la competencia, se une al complejo, pero no lo inactiva. Entonces, tiene un efecto neto proliferativo. ¿Y por qué a un virus le interesa inducir la proliferación de células eucariotas? Porque se reproducen células eucariotas. Entonces, esa es una estrategia pro-oncogénica que tienen ciertos virus mediante la manipulación de la maquinaria que controla el ciclo celular. Y eso es parte de los elementos que me parece interesante, que me parecía muy interesante que discutiéramos en esta clase. Bueno, con esta diapositiva termino, como les mencioné, 1:30, que más o menos era lo que tenía presupuestado. Espero que no esté mareado, ¿verdad?, de oírme tanto rato. Van a disculpar si es así. Ahora quisiera que, bueno, dos cosas. Tengo pendiente mandarles la clase, los capítulos y el link a YouTube por si tienen a bien oír la clase de nuevo.
Ahora, lo que no sé muy bien, que no he hablado con Yamilet, es cómo es la dinámica de los exámenes. No sé si quieren poner volumen ahora y nos ponemos de acuerdo a ver cómo están evaluando. Cuéntenme un poco cómo están haciendo la evaluación. ¿Algún valiente que me diga? O sea, van a quedar en silencio para que no se haga examen. ¿Cómo están haciendo? La mayoría han sido para la casa y hemos hecho solo 2 como presenciales, digamos, como de un marque con X o así, que es como llenar en línea. Ok, Pero yo les voy a contar un secreto que no se lo digan a nadie. Los que han recibido clases conmigo ya saben que yo soy muy alcahueta y mis exámenes son muy fáciles. Pero yo hago lo que ustedes digan. Generalmente, para esto puedo hacer un examen de marcar con X o un complete, en el cual pregunto cosas generales, pues sí que es importante que sepan, ¿verdad? Pero no me pongo en mucho detalle muy fino, pero sí los procesos gruesos que lo sepan. Y entonces podemos hacer un examen y salimos de eso. O alternativamente, si ustedes quieren, les puedo mandar un examen para la casa, lo que les quede más cómodo. En este curso, pues siempre se nos ha complicado el asunto de que somos muchos profesores, somos muchos temas, y de repente están con un montón de trabajo. Entonces, se los voy a dejar a ustedes, discútanlo entre ustedes, y tal vez algún vocero del grupo me manda un correo y me dice, queremos el examen de esta manera para tal fecha. Y yo me adapto a lo que ustedes soliciten. ¿Le suena? Sí, suena bien. Ok. Entonces, como yo sé que están con mucho trabajo y con mucho examen, entonces yo no tengo ningún problema en hacer el examen cuando ustedes me digan. Si lo hacemos presencial, yo lo que estaría haciendo es tal vez poner una presentación, compartir en la pantalla con algunas preguntas o mandárselo con una encuesta a Google o algo así, y ustedes me prenden la pantalla para que hagamos que lo estoy vigilando y que no me van a copiar, y ya, ¿verdad? Y si lo quieren para la casa, entonces les mando con unas 5 preguntitas de algo que sea más elaborado. ¿Ok? Entonces quedo pendiente que ustedes me mandan un correo y como les digo, yo soy obediente y hago lo que ustedes me digan en cuanto a la fecha y en cuanto al formato. ¿Ok? No, pero todavía la fecha tampoco está definida. Bueno, yo les paso que ustedes están, digamos, como ustedes están inmersos en el curso y tienen una serie de fechas y para esto, pues yo me adapto a lo que a ustedes les quede más conveniente, porque a mí no me cuesta nada adaptarme a eso. Entonces, claro, si ustedes me proponen una hora que tengo una reunión o algo que no pueda evitar, pues yo les hago una contrapropuesta, pero en términos generales, pues yo lo puedo hacer un sábado en la noche o cuando ustedes quieran. Entonces, prefiero que ustedes se pongan de acuerdo y me digan qué tipo de examen prefieren. Este es después del cuarto examen, ¿cierto? Creo que sí, le puedo preguntar a Yamilet, que es la coordinadora. No sé si ella tiene la intención de hacerlo todo agrupado, pero yo preferiría, ya que dimos las clases así, preferiría hacer mi parte con ustedes, si ustedes lo tienen a bien, y le reporto la nota que sería parte de ese examen. ¿Ok? Ok. Bueno, sería Ok. ponernos de acuerdo entonces. Exactamente. Entonces hagan su grupito ustedes, se ponen de acuerdo y me dicen, Esteban, queremos el examen de esta forma, tal día. ¿Ok? Y yo se los mando. ¿Ya han hecho algún examen condensado, o sea, con diferentes temas de diferentes profesores, o cada profesor lo va haciendo por separado? No, No, por Por separado. Sí, es que yo me imaginé que por la dinámica que tenemos ahora, cada quien lo va a hacer por separado. Entonces, a mí me parece que tal vez es más fácil llegar un día y leerse los capítulos, oír la clase y salir de eso, pero si quieren hacer un trabajo, bienvenido, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? está bien. Bueno, Ok. muchachos, les agradezco mucho la atención. No sé si tienen alguna pregunta de la clase. Bueno, les agradezco mucho. Solo el perro preguntó. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Que pasen buena tarde. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Chao.